Una vez más nos encontramos aquí por este live o este medio virtual que nos permite la tecnología para seguir compartiendo con todos ustedes. En esta ocasión, pues ya sabemos que estamos ya próximo miércoles, Dios mediante, vamos a iniciar lo que es este tiempo de Cuaresma, el miércoles de ceniza de este año 2021. Todavía seguimos, aunque claro, no igual que el año pasado, pero seguimos, se puede decir, de que en medio de esta situación también tiene que ver con el virus, aunque la proyección sigue siendo de que a diferencia del año pasado, pues sí vamos a tener algunas celebraciones, si no todo lo que tiene que ver con el tiempo de la cuaresma en cuanto a celebraciones, actividades y esas cosas que estamos pues ciertamente acostumbrados a hacerlo para vivirlo. Pero gracias a Dios, a diferencia del año pasado, parece ser que en esta ocasión, para esta cuaresma, sí vamos a tener algunas cosas, algunas celebraciones que la vamos a poder tener de manera presencial, ¿eh? Algunas actividades, quizás una que otra actividad que las circunstancias nos lo permitan, sino a todas las comunidades parroquiales, quizás en alguna que otra parroquia sí se pueda tener, y eso ya es un aliciente, algo positivo. Esperamos en Dios ciertamente de que esta oportunidad que vamos a vivir en cuanto a la vivencia de nuestra cuaresma en comparación del año pasado, pues se mantenga de esta manera o se vaya profundizando un poco más con el paso del tiempo de los días. Pero habrá que esperar que vengan los días o que sigan pasando los días para irnos dando cuenta y ver cómo vamos enfrentando desde las normativas todo esto y también esta oportunidad para poder seguir profundizando y fortaleciendo nuestra fe en Dios y en lo que respecta a la vivencia de este tiempo fuerte litúrgico al cual pues ya nos preparamos, Dios mediante, este próximo miércoles a iniciar. Bueno, teniendo esto en cuenta, queridos hermanos, el tema que yo les propongo, ya ustedes lo han recibido en la promoción, les propongo para que reflexionemos en esta ocasión a través de estos medios, es precisamente titulado Cuaresma, un tiempo de intimidad con Dios y de conversión. Recordemos que la cuaresma, hablar de la cuaresma, esto es demasiado amplio. El tiempo de cuaresma es demasiado amplio. Y la cuaresma se puede abordar desde diferentes perspectivas y sobre todo se puede reflexionar en ella hablando, tocando, reflexionando muchos aspectos que tienen que ver con este tiempo litúrgico. Por eso todos nosotros ya a partir del día de hoy vamos a estar escuchando las promociones que nos ofrecen las diferentes comunidades parroquiales, movimientos también puede ser, con respecto a las diferentes perspectivas de cómo se puede abordar este tiempo de cuaresma, sobre todo siempre teniendo en cuenta que es para poder tener herramientas suficientes para que cada uno de nosotros le echemos mano y podamos poner en práctica, sobre todo ahora en cuaresma, para que así se vaya fortaleciendo nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestro amor, nuestra presencia también en la comunidad cristiana. Recordemos, no podemos olvidarnos de esto, que formamos parte de la gran familia de Dios, que es la iglesia, esta comunidad cristiana, en la cual también pues nosotros tenemos que vivir, manifestar, testimoniar nuestra fe, nuestro amor a Dios, tal y como Él lo ha dejado propuesto, enseñado en su palabra. Entonces, vuelvo y repito el tema, el título de esta reflexión. Recordemos, esto no es una simple charla,
no es una conferencia ni nada de eso, es un tema de reflexión en lo que todo lo que vamos a compartir, las ideas que vamos a compartir, pues ya cada uno, pues haciendo ese ejercicio interno personal que le pueda servir para reflexionar, para profundizar en lo que queremos en esta ocasión, hacer hincapié, que es precisamente en esa intimidad nuestra con Dios, esa intimidad personal y también no olvidarnos de este proceso de conversión, teniendo en cuenta siempre que la conversión es un proceso. Entonces, quiero que tengamos en cuenta, ya entrando en materia, hay una frase o una máxima, una frase muy famosa, muy conocida por, supongo que por todos nosotros, la hemos escuchado tantas veces, quizás también en más de una ocasión, algunos de nosotros la ha dicho, la ha repetido. Es una frase o una máxima, como se quiera ver, que dice así, reza así: nadie ama lo que no conoce. Esa misma frase o máxima se puede plantear o se puede decir de otra manera. Por ejemplo, solo se ama lo que se conoce. Pero también hay otra opción en la que podemos plantear esta misma frase o esta misma máxima con estas otras palabras. No podemos amar lo que no conocemos y solo vivimos lo que amamos. Estas tres frases que se pueden interpretar, decir lo mismo, es lo que yo quiero también que tengamos como encabezado después del título, que nos va a ayudar, es como la frase guía de toda esta reflexión. Y lo vamos a profundizar más, este conocimiento, ese conocimiento, ese amor, conocimiento y vivencia, lo vamos a profundizar con las ideas que estamos empezando a compartir. Entonces, miren, no es lo mismo saber de una persona que conocer a esa persona. Se puede saber de una persona y anécdotas que otros comparten. Eso yo creo que se puede decir, es incluso hasta algo lógico. No es lo mismo, o mejor dicho, o muchos de nosotros, incontable número de veces, nos han preguntado acerca de una persona, ¿conoces a esta persona? Y la respuesta muchas veces que damos es: no la conozco, pero sí he oído hablar de esa persona. Entonces, esa es una primera diferencia que quiero que tengamos en cuenta. No es lo mismo saber de una persona que conocer a esa persona. Y vuelvo y repito, conocemos o podemos enterarnos de esa persona por lo que oímos, por lo que leemos acerca de ella y por lo que otros nos dicen, nos cuentan de esa persona. Segunda cosa, conocer a una persona implica una relación personal en la que se llega a saber cómo piensa, perdón, y hasta lo que siente en su interior. Eso es algo que debemos tener siempre nosotros y es fundamental en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Conocer a una persona implica establecer una relación personal en la que se llega a saber cómo piensa esa persona. Y eso es parte también de lo que nosotros tenemos que ir logrando en lo que respecta a nuestra fe, en lo que respecta a nuestra relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, para poder, claro, teniendo en cuenta, lógicamente, las limitaciones que como seres humanos, puesto que estamos hablando, nos estamos ubicando o estamos en este plano espiritual, en este plano de fe, debemos tener en cuenta las limitaciones que tenemos por nuestra condición de seres humanos. Pero sigamos avanzando para poder profundizar un poco más acerca de esto. Se llega a conocer a alguien mediante una relación dinámica y profunda que constantemente se renueva. Esto, recordemos, si ustedes quieren, lo podemos aplicar fácilmente o pensemos en una relación de unos novios. O sea,
cuando los novios entran en esa relación personal, implica esa relación saber cómo piensa o parte del cometido de esa relación, de esa primera etapa, de esa relación de noviazgo, es saber cómo piensa esa persona. Pongo rápidamente ese ejemplo, pero ya sabemos que lo podemos aplicar para cualquier otro tipo de relación, la amistad, los padres, etcétera, etcétera. Teniendo esto anterior dicho, esto que acabo de decir, perdón, y esta relación es dinámica. Eso es importante. Es una relación dinámica, es una relación que no se queda estancada, que no se enchiva, como decimos nosotros más popularmente. Tiene la característica, esta relación personal tiene la característica precisamente de ser dinámica. Hay que propiciar siempre la dinámica, y una dinámica que se renueva constantemente. Aquí no estamos hablando, no es que se renueva día a día o todos los días, sino que se renueva constantemente. Teniendo todo esto, lo anterior en cuenta, nuestra vida de fe, queridos hermanos, cuando la tomamos en serio, es un constante conocer a Jesús. Recordemos las palabras que le dirigió Jesús a los discípulos, bueno, a Felipe, cuando le preguntó, Maestro, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y la respuesta que le dio Jesús fue, tanto tiempo que estoy entre ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Entonces, esto hay que tenerlo, vuelvo y repito, ya en relación a nuestra vida de fe. Tenemos que estar en esa dinámica constante de conocer a Jesús. Recordemos también que son varios los momentos o los pasajes evangélicos en el Evangelio donde Jesús nos insiste en esto del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios para nosotros, recordemos, no es un añadido a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de fe. No es un añadido, no es un adorno, tampoco es un asunto opcional. El conocimiento de Dios en nuestra vida cristiana no es opcional, es una necesidad, es algo indispensable, es es indispensable y es fundamento de nuestra fe, puesto que, bueno, se trata de precisamente conocer a Dios. ¿Y qué es lo que se persigue o tenemos que perseguimos, sí, con este conocimiento de Dios, que también lo vamos a ver? A Dios, entonces, siendo esto así, si es verdad que Jesús insistió, que tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús, y Jesús nos insistió tanto en el conocimiento de Dios, hay que también tener en cuenta lo siguiente, que a Dios no lo podemos conocer de manera absoluta. No podemos comprenderlo, ni mucho menos abarcarlo. De hecho, uno de los significados de la palabra comprensión hace referencia a abarcar. Cuando yo digo, yo comprendo a esa persona, yo lo que estoy queriendo decir es, yo estoy abarcando a esa persona. Es una de las connotaciones que tiene la palabra comprensión. Por eso, entonces, en relación a Dios, y yo creo que esto no nos ha de extrañar, es así, nosotros, si es verdad que tenemos que conocer a Dios y es esencial y fundamental para nuestra vida cristiana conocer a Dios, hay que tener en cuenta, ser conscientes de que a Dios no lo podemos conocer de manera absoluta y mucho menos podemos abarcarlo, podemos comprenderlo. Dios es infinito y es eterno. Nuestro conocimiento de Dios es limitado. Eso también somos conscientes de ellos. Solo podemos conocer de Dios
aquello que Él ha dispuesto en su santa voluntad y que es suficiente y necesario para amarlo y salvarnos. Esto puede parecer, a lo mejor alguien puede pensar como algo lógico. Bueno, si el Señor ha insistido tanto en que tenemos que conocerlo, porque es fundamental y esencial, ¿por qué entonces no lo podemos conocer absolutamente? ¿Por qué no lo podemos comprender? ¿Por qué no lo podemos abarcar? Precisamente porque no somos dioses. Él es Dios, Él es el eterno, Él es el infinito y nosotros somos finitos. Entonces, algo finito no puede comprender ni abarcar jamás lo infinito. Ahora, como ya lo hemos dicho, entonces, ¿qué es lo que podemos conocer de Dios? Y la respuesta es esa. Conocemos de Dios aquello que Él en su infinita voluntad ha dispuesto que es necesario y suficiente para poder conocerlo, amarlo y salvarnos. Nuestro conocimiento de Dios es limitado, vuelvo y repito. Entonces, debemos tener en cuenta con respecto al conocimiento de Dios en ese sentido. Hasta antes de la llegada del Hijo de Dios al mundo, el pueblo solo conocía acerca de Dios. Recordemos que todo el Antiguo Testamento es una preparación que Dios viene realizando con el pueblo para el momento de la llegada del Mesías, del Salvador, del Redentor. Es toda una preparación, por lo tanto también todo lo que el pueblo del Antiguo Testamento escuchaba acerca de Dios era precisamente eso, escuchaba acerca de Dios, pero todavía no conocía a Dios. Dios sí se manifestaba, hablaba a través de los profetas y de otras maneras, pero todavía el pueblo no tenía esa conciencia de ese conocimiento de Dios. Tanto es así que recordemos que todavía el pueblo del Antiguo Testamento ni siquiera se atreve a dirigirse a Dios en una actitud de familiaridad, como ya nos lo enseñó Jesucristo cuando eh, llegó al mundo y sobre todo cuando ya inició su misión de anunciar el reino de Dios. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Por eso el pueblo del Antiguo Testamento, vuelvo y repito, hasta antes de que se diera la llegada del Mesías, del Hijo de Dios, claro que recordemos que el pueblo del Antiguo Testamento tampoco tenía, no sabía, y mucho menos tenía la conciencia de que ese Mesías iba a ser el Hijo de Dios. Nosotros sí, ahora lo tenemos porque nos ha tocado, pero el pueblo del Antiguo Testamento no tenía esta conciencia, no sabía ni tenía tampoco la conciencia de que iba a ser el Hijo de Dios o que Dios tuviera en su voluntad enviarnos a su Hijo para anunciarnos ya eh, la llegada de su reino. Por eso, de ahí ya solamente lo menciono, recordemos, por eso es que todavía hay una parte del pueblo judío que sigue en la espera del Mesías, que no acepta a Jesucristo como el Mesías, y mucho menos como hijo de Dios, sino como un gran profeta. Entonces, vuelvo y repito, no tenía esa conciencia el pueblo del Antiguo Testamento hasta antes de que llegara el Hijo de Dios. Entonces, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, nosotros podemos conocer a Dios Padre. Recordemos aquellas palabras dichas por Jesús. El que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Claro que esas palabras son palabras más extensas. Jesús las refiere también a los discípulos. El que a ustedes lo recibe, a mí me recibe y recibe al que me ha enviado. El que a ustedes los escucha, a mí me escucha, escucha al que me ha enviado. El que se niega a escucharlos y recibirlos a ustedes, se niega, no me recibe, ni me escucha a mí y por lo tanto tampoco escucha ni recibe al que me ha enviado. Entonces, en Jesús podemos conocer
a Dios Padre. Jesús es la imagen viva del Padre. Por eso ya las palabras que le dirigió, que le respondió más bien a Felipe, que acabamos de mencionar. Ver a Jesucristo es ver al Padre. Escuchar a Cristo es escuchar al Padre. Recibir a Jesucristo es recibir al Padre. Conocer a Jesucristo es también conocer al Padre. ¿Por qué? Porque también recordemos, ya lo dijo Jesús en otro momento, el Padre y yo somos uno solo, somos una misma cosa. Hay unidad. No es que uno anda por su lado, separado del otro. Somos una misma cosa. Y también recordemos que, por eso nos lo enseña también nuestra iglesia, donde está uno, están los otros dos. Recordemos aquellas palabras dichas por Jesús. Mira que estoy a la puerta tocando. Si tú me abres, mi Padre y yo vendremos y haremos en ti nuestra morada. Una presencia espiritual, no es una presencia física, esa presencia trinitaria, es una presencia que se da por medio del Espíritu Santo. Entonces, donde está uno, están los otros dos. Queridos hermanos, entonces, dicho lo anterior, en Cristo, poder conocer al Padre, esta es la tarea entonces de todo creyente. Intentar esforzarnos o esforzarte en conocer más y más a Jesús, el Hijo de Dios. Y este conocimiento de Dios no termina, no tiene fin. No se trata, por eso, volvemos a repetir, si no podemos abarcar a Dios, comprender a Dios, porque nuestro conocimiento es limitado, no hay que pensar tampoco que a Cristo, que a Dios lo vamos a conocer de una manera precisamente plena. No, nunca vamos a terminar de conocer al Señor, a Dios. Por más que nos adentremos en conocerlo a Él, mientras más le conocemos, más ese conocimiento se profundiza. Por ejemplo, dicho más gráficamente, mientras más nos acercamos a Dios en ese caminar, en ese proceso de conocimiento, más Dios se aleja, porque precisamente de eso se trata, porque jamás podemos pretender de que vamos a llegar a conocer absolutamente a Dios. Este conocimiento de Dios no termina aquí ni en esta vida. Es más, no termina ni siquiera con la muerte, porque después de la muerte, sobre todo para aquellos que les toque la vida eterna, el premio de la salvación, seguirán en esa dinámica del conocimiento de Dios. Seguiremos o seguirán conociendo a Dios Padre. Este conocimiento de Dios no termina, vuelvo y repito, no tiene fin. La primera fuente para conocer a Jesús es precisamente los santos evangelios. La primera fuente, no la única, pero sí la primera fuente. Los evangelios o en los evangelios, nosotros tenemos y encontramos todo lo necesario para conocer, amar a Dios y salvarnos. O sea, en los evangelios nosotros tenemos lo necesario para ser santos, que es lo que el Señor también en una ocasión nos dijo. Bueno, ya lo dijo el Señor, perdón, mis hermanos, ya lo había dicho el Señor al pueblo del Antiguo Testamento. El pueblo elegido, el pueblo de Dios, es el pueblo santo. Ha hecho de su pueblo santo. Y Jesús, recordemos también, dijo, sean santos como su Padre Celestial es santo. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos precisamente las herramientas para poder lograr esta santidad? La primera fuente, el Evangelio o los Evangelios. Bueno, se habla del Evangelio porque el Evangelio es uno, pero evangelistas son 4 y
cada uno, recordemos, también tiene su perspectiva de cómo abordar sus características específicas de cómo abordar el único mensaje del Evangelio de Jesús. Pero ahí está, en el Evangelio, y yo creo que ahí no hay vuelta de hoja, en el Evangelio como primera fuente tenemos nosotros las herramientas necesarias para conocer, amar a Dios, salvarnos, o sea, ser santos, llegar a la santidad. Recordemos que la santidad, mis hermanos, la santidad, todo el que llegue a contemplar el rostro de Dios, la gloria de Dios, es santo. Santo no es nada más o son solamente aquellos que nuestra iglesia, sobre todo nuestra iglesia católica, ha declarado como santos. No, todo el que está, toda alma que está gozando de la presencia de Dios está en la santidad de Dios, es santo. La visión beatífica, la famosa visión beatífica, que es muy característica en San Pablo. Entonces, hasta este punto, mis hermanos, que hemos dicho, que hemos compartido estas ideas, para seguir reflexionando, yo les propongo a ustedes hacernos unas preguntas personales y que también, lógicamente, y claro, solamente se las voy a plantear, pero ya cada uno en un ejercicio personal interior, pues irá dándole la respectiva respuesta. Tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿qué implica para mí, qué implica para ti leer el Evangelio? Si ya dijimos que el Evangelio, los Evangelios son la primera fuente para conocer, amar a Dios y salvarnos, ser santos, aquí viene entonces la pregunta ya personal: ¿qué implica para ti leer el Evangelio? Como primera pregunta. Segunda pregunta: cuando tú lees el Evangelio, ¿puedes sentir, pensar y hasta afirmar que es el mismo Cristo que te habla y que te enseña? Tercera pregunta: ¿puedes sentir y experimentar que contemplas al mismo Cristo igual cuando lees el Evangelio, cuando te acercas al Evangelio? Recordemos, mis hermanos, que el Evangelio no es un escrito o un libro cualquiera o común y corriente. El Evangelio es sobre todo una persona. Por eso se habla de la personificación del Evangelio. Cuando yo me acerco al Evangelio, cuando yo leo el Evangelio, yo me estoy acercando, me estoy acercando a una persona. Y cuando yo leo el Evangelio, yo estoy escuchando a una persona, porque es característica del Evangelio sobre todo, y dicho por el mismo Jesús, el Evangelio es un mensaje vivo, es una palabra viva. ¿Eh? Por si me están preguntando, perdón, a las preguntas, si ustedes quieren, yo puedo enviar este material, se lo puedo enviar a Carlos para que después él se los reenvíe a todos ustedes, que supongo que tienen sus correos, para que tengan ya todo el material y lo puedan seguir reflexionando si lo consideran en estos días. ¿Mm? Eso es como una opción, no es que no, para seguir avanzando, es por eso. Entonces, vuelvo y repito en lo que decía. Cuando yo me acerco al Evangelio, me estoy acercando a una persona. Cuando yo leo el Evangelio, yo estoy leyendo, estoy hablando con una persona. Por eso es la característica esencial del Evangelio, que no son simplemente un conjunto de letras que contienen un bonito mensaje. El Evangelio es sobre todo una persona que nos interpela, que nos cuestiona, que nos habla, que nos enseña y todo lo que usted le quiera añadir.
Esa es la característica fundamental del evangelio. Por eso, y supongo que, si no todo, pero muchos de ustedes conocen y hasta tienen testimonio, y a lo mejor algunos de ustedes es un vivo testimonio de personas que con solo haberse acercado a leer el evangelio han encontrado, han iniciado su conversión, han abierto su corazón al Señor, solamente con acercarse al Evangelio, a leer el Evangelio, porque el Evangelio es eso, es una persona la que nos está hablando. Entonces, por eso, tener en cuenta todo esto, o estas preguntas que ya mencionamos y otras más, o sea, ¿qué tú sientes, qué tú experimentas cuando te acercas al Evangelio? Recordemos entonces, mis hermanos, que la Cuaresma es un tiempo litúrgico y de fe fuerte que nos ofrece nuestra Iglesia Católica. No es el único tiempo litúrgico de fe fuerte que nos ofrece. Recordemos que hay otros, pero como ya estamos a las puertas de iniciarla nuevamente, pues hacemos referencia a ella. Un tiempo, vuelvo y repito, litúrgico y de fe fuerte que nos ofrece nuestra Iglesia Católica. Es un tiempo fuerte para penetrar y contemplar los diferentes momentos que vivió Jesús. O sea, escuchar y reflexionar lo que dijo Jesús y observar las reacciones de los demás que estaban presentes ahí con él en esos momentos. Recordemos que las personas, cuando nosotros estamos leyendo algún pasaje del Evangelio, y sobre todo de estos que tienen esta connotación que nos invitan a acercarnos a vivir más este tiempo de la Cuaresma, tenemos que poner atención también, no solamente a Jesús y sus palabras, sino también a las personas que están alrededor de Jesús en esos diferentes momentos. ¿Por qué? Porque viéndolos a ellos, observándolos a ellos, nosotros también encontramos enseñanza. Esas actitudes que asumieron esas personas alrededor de Jesús, también son enseñanzas para nosotros. Por eso, lo que le acabo de, esta idea que le acabo de compartir, es escuchar y reflexionar lo que dijo Jesús y observar las reacciones de los demás que estaban presentes ahí. ¿Y cuántas reacciones sabemos nosotros que nos encontramos en el Evangelio? Reacciones tanto de apoyo o de seguimiento a Jesús, como también de rechazo y de duda y todo eso, de abandono. Recordemos aquella famosa, ese famoso conocido pasaje del Evangelio, cuando muchos de los discípulos abandonaron a Jesús en ese discurso eucarístico. El que no come mi pan no bebe mi carne, el que no come mi pan no bebe mi sangre no tiene vida en mí. Y que muchos de los discípulos que estaban ahí dijeron, este lenguaje es muy duro, mejor nos vamos. Y la reacción de Jesús. O sea, esas reacciones de las personas alrededor de Jesús, también nosotros no podemos dejarla pasar desapercibidas, porque también son enseñanzas para nosotros. Solemos ver y vivir la Cuaresma como un tiempo fuerte de penitencia, de privaciones, de ayunos, de abstinencia, de oración más intensa y de dar limosna. Un tiempo también de confesar nuestros pecados y purificar nuestra alma. Miren, con esto, a veces o todavía sigue habiendo personas, cristianos, católicos, que piensan que estas cosas que acabamos de mencionar, de las privaciones, el ayuno, la abstinencia, el intensificar, profundizar, fortalecer nuestra vida espiritual, hay quienes todavía piensan que solamente es en la Cuaresma que yo tengo que poner en práctica esto. No, como tampoco el tema que tiene que ver con la confesión. Se dan muchos casos, es muy común, mejor dicho, es muy común que
muchas personas ya se estén acercando a la confesión y porque dicen, bueno, ya va a empezar la cuaresma, quiero recibirla, quiero iniciarla, ya confesado. Y también dicen lo que pasa porque ya desde el año pasado, desde la cuaresma del año pasado, yo no me confesaba. Entonces, como que solamente se da a entender de que nada más hay que confesarse para cuaresma. No. Recordemos que como mínimo, una vez al año, y eso nos enseña nuestra iglesia, como mínimo. Pero recordemos que la confesión es el sacramento que tenemos que ponerlo en práctica o acercarnos a él, mejor dicho, cada vez que lo necesitemos. Ahora, claro que nos ayuda, previo a la cuaresma, también iniciarlo, ¿por qué no? Es válido también iniciarlo, como hemos dicho, también con esa actitud de purificar nuestro interior, purificar el alma. Vemos también, siguiendo con esta idea, vemos también el cambio, por ejemplo, en los colores litúrgicos. Recordemos que a partir del miércoles el color litúrgico va a ser el morado, porque también esos signos externos nos ayudan en el momento de la celebración. Los colores litúrgicos, la austeridad en los adornos del templo. Hay hay muchos templos que no ponen en la cuaresma, en todo el tiempo de cuaresma, no ponen una sola flor, sí, una sola mata, ni en el presbiterio, ni en el altar, ni en el templo, precisamente para ayudar en ese ambiente, en esa austeridad, para vivir un poco más con profundidad la cuaresma. El mismo tono en los cantos litúrgicos. Recordemos que ya en la misma liturgia, sobre todo en la misa, los cantos también nos van ayudando, nos van orientando, nos van guiando, orientando en ese sentido penitencial, en ese sentido cuaresmal. Todo esto y otras cosas más envuelven lo vivimos en la cuaresma. La cuaresma debe ser y es un tiempo de recogimiento personal en una especie de desierto. Recordemos que es muy típico escuchar a personas decir, voy a hacer mi desierto. Y lo hacen en cualquier momento, en cualquier espacio del año. No es que obligatoriamente tiene que hacerse en cuaresma, pero la cuaresma también sobre todo nos invita a esto, a hacer nuestro desierto. Y es que en el vacío del desierto logramos la intimidad con Dios. No se trata de fortalecer nuestra intimidad con Dios nada más en la cuaresma. No, hay que fortalecerla y profundizarla siempre, todos los días, todos los días. Pero en el tiempo de cuaresma se nos invita a que profundicemos esta intimidad nuestra con Dios, esta relación íntima mía con Dios, tuya con Dios. Entonces, en el vacío del desierto es donde logramos profundizar esta intimidad con Dios. El silencio y la soledad del desierto también favorecen el recogimiento personal. La escasez de alimento nos hace sentir hambre de la palabra de Dios. Recordemos la palabra de Jesús en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ardiente calor en el día, hablando de esta imagen del desierto, el ardiente calor en el día nos provoca una sed de Dios. Recuerden esas palabras de Jesús agonizando en la cruz. Una de las últimas palabras, tengo sed. Bueno, pues nosotros cuando estamos en ese desierto espiritual, esto se nos profundiza, la sed de Dios. Y por lo tanto, tenemos que buscar la forma, la manera de cómo saciar espiritualmente también esa sed. Por eso no nos ha de extrañar a nosotros que nos encontremos en el Evangelio que Jesús, después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, fue conducido por el Espíritu al desierto para allí prepararse para la misión que Dios, su Padre, le había encomendado. Recordemos el significado del número 40 bíblicamente hablando. 40 es un tiempo ni muy extenso ni muy corto de penitencia, de preparación para algo grande, para una misión grande, para algo importante.
40 días de Jesús en el desierto antes de iniciar su misión de anunciar el reino de Dios. 40 días con sus noches del diluvio universal fueron suficientes para renovar la creación. 40 años en el desierto fueron suficientes para formar la nación con que Dios establecería su alianza. 40 semanas son suficientes para la gestación y desarrollo del hijo en el vientre materno. 40 días son suficientes para prepararnos a vivir el sagrado misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en Semana Santa. Para que este tiempo pueda resultar o resulte eficaz en nosotros, mis hermanos, como individuos y como comunidad cristiana, comunidad de fe, es necesario fortalecer y profundizar nuestra intimidad con Dios. Recuerden, intimidad con Dios. Esta intimidad debe ser discreta, sin bulla, sin fanfarria, sin presunción, porque el que así lo hace o la vive, pierde. Recordemos las palabras de Jesús y que la vamos a escuchar, Dios mediante, este miércoles, al iniciar la cuaresma. Mas tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, tu rostro, a fin de que tu ayuno sea visto no por los demás, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te lo pagará. Ahora, quien vive su cuaresma, su intimidad con Dios de esta manera discreta, quien la vive de esta manera, entonces en ese silencio profundo, gana mucho espiritualmente y pierde mucho, si lo hace con fanfarria, pierde mucho también espiritualmente. Por esto mismo es que nuestra cuaresma, mis hermanos, inicia recordándonos estas palabras este próximo miércoles, marcándonos así la pauta que debemos de seguir en estos días de este tiempo encaminado a nuestra conversión. Aquí ya vamos cayendo a la conversión. Debemos, por lo tanto, de tener mucho cuidado. Ojo, mis hermanos, atención. Debemos, por lo tanto, de tener mucho cuidado de no hacer notar nuestros sacrificios y penitencias con nadie, de hacerlo notar. Pero tampoco, o mejor dicho, hay que tener cuidado también, mis queridos hermanos, porque hay en otras personas, muchas personas, como una costumbre ya de estarle preguntando a los otros sobre qué tipo de sacrificio o de renuncia estás haciendo. Eso no se pregunta. Así de simple. Porque recuerden, estamos en esta actitud de la discreción, estamos en esta actitud de la intimidad. Lo que yo hago en mi intimidad con Dios, eso es mío. Lo que el sacrificio que yo hago, eso es mío. El sacrificio, cada quien vive todos tenemos que vivir, fortalecer y profundizar nuestra intimidad con Dios. Pero cada uno lo hace de una manera diferente o a su manera. Entonces, no es correcto que yo esté anunciando mis sacrificios, mi sacrificio, mi penitencia a los demás, como tampoco es correcto que yo esté preguntándole al otro o a los otros cuáles son los sacrificios que tú has prometido, porque eso, hacerlo así, mis hermanos, como lo dijimos anteriormente, perdemos espiritualmente y de lo que se trata es de ganar espiritualmente. Cada uno debe preguntarse en su interior, entonces, si renunciar a comer chocolate, esto es un ejemplo, por ejemplo, le ayuda o le ha ayudado en años anteriores a ser mejor cristiano o mejor hijo de Dios. Miren, el sentido de esta idea va por lo siguiente. ¿Qué sentido tú le das a tu sacrificio? Recordemos que no se trata de hacer sacrificio por hacer sacrificio. No se trata de decir específicamente, bueno, el miércoles de ceniza es día de ayuno y abstinencia. Los demás días, o sobre todo los viernes de cuaresma, es de ayuno. Pero
vamos a ayunar, vas a ayunar, pero lo vas a hacer porque te lo manda la iglesia y así lo dices, bueno, es que voy a ayunar porque la iglesia me lo dice, pero no porque hay un convencimiento de tu parte para ello y porque tú no le das ningún sentido a esto. Pues miren, mis hermanos, me perdonan si esto les molesta a alguien, pero yo soy claro. Si tú vas a, si el ayuno que vas a hacer, la abstinencia o el sacrificio, la penitencia que vas a hacer en esta cuaresma, iniciando este miércoles, lo vas a hacer solamente por hacerlo, porque la iglesia te lo dice, porque y no te queda otra, lo mejor es que no hagas nada. Porque hacer un sacrificio, un sacrificio, una penitencia sin ningún sentido, eso no tiene ningún sentido, valga la redundancia. Porque aquí entonces se aplica aquellas palabras del Señor al pueblo. ¿De qué me sirven a mí tus sacrificios si tu corazón está lejos de mí? Entonces, tener en cuenta esto. Y recordemos, lo que es sacrificio para mí no necesariamente es sacrificio para ti. Eso hay que tenerlo bien claro. Por eso, todos tenemos que hacer sacrificios, pero no todos tenemos que hacer o podemos hacer los mismos sacrificios. Cada quien ya ahí sabe cómo lo va a manejar, pero la intención sí debe ser la misma. Fortalecer y profundizar nuestra intimidad, mi intimidad con Dios. Si ustedes quieren, yo les propongo una lista de posibles renuncias. Ustedes le añaden lo que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a proponernos renunciar a los chismes, renunciar a criticar a los demás, renunciar a la impaciencia, renunciar a a indignarse de todo, renunciar a pelearse con todos, sobre todo en este ambiente pandémico que estamos, que hay mucha gente que no encuentra cómo sacar esa energía, y ya ustedes saben todo lo que está sucediendo, o parte de lo que está sucediendo. Renunciar a no perdonar a nadie, el perdón tan necesario. Renunciar al egoísmo que no quiere compartir. Renunciar a la envidia que hace sufrir. Una lista. Y ahí usted le puede añadir también todo lo que usted quiera. Entonces, mis hermanos, más preguntas personales. ¿A qué debo renunciar para lograr una auténtica conversión? Intentemos enfocarnos cada uno en esta cuaresma en un solo mal hábito a que debes de renunciar y penetra en el desierto donde Cristo te espera. Miren, todos nosotros tenemos no uno, varios malos hábitos. Bueno, cada uno en una introspección, vea cuáles son esos malos hábitos que tiene y empiece por uno, el que usted crea que más le perjudica o es más dañino para usted. Empiece a esforzarse con la gracia de Dios, con su esfuerzo, su sacrificio, empiece a trabajar para cambiar ese mal hábito. No quiera, si descubre 10 malos hábitos en su interior, no quiera agarrarlo los 10 de un golpe para cambiarlo. Vaya uno por uno. Y cuando termine con uno, agarre el otro, tome el otro y así sucesivamente. Eso es una sugerencia, no es tampoco una ley divina ni eclesial. Teniendo todo lo anterior en cuenta, ya vamos aterrizando, teniendo todo lo anterior en cuenta, mis hermanos, llegamos entonces a la parte de la conversión, aunque ya hemos mencionado anteriormente algo de ella. En Marcos, en el evangelista San Marcos, que es el evangelio, o es el evangelio sí, que estamos leyendo más en este ciclo litúrgico, el ciclo B. En Marcos, esta es la primera palabra que pronuncia Jesús de manera contundente. Jesús dijo: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Marcos 1:15. Estas palabras son tan decisivas en nuestra vida de fe que la liturgia católica, el miércoles de ceniza, lo vamos a escuchar, Dios mediante, este miércoles, la ha mantenido y nos la ha recordado para vivirla en todo el camino cuaresmal
hasta llegar a la Semana Santa. Nos la presenta desde el miércoles, desde el inicio, pero recordemos, hay que tenerla presente en todo nuestro caminar, sobre todo en Cuaresma, pero recordemos también toda nuestra vida cristiana. La palabra original, esto de conversión, esto un poco ya de nota formativa, si se quiere, viene de la palabra griega que quizás alguno de ustedes la ha escuchado, metanoia. Esa es la palabra original griega, el griego antiguo, que significa, ¿qué significa esta palabra, metanoia? Porque siempre es bueno irse al origen de la palabra. Significa cambiar la forma de pensar. La auténtica conversión, mis hermanos, consiste en un cambio de nuestra actitud hacia Dios, hacia los demás y hacia nosotros mismos. La conversión, mis hermanos, sale desde dentro, se da desde dentro de la persona, no desde afuera. La conversión no es de afuera hacia adentro, es al revés, de adentro hacia afuera. Por eso es un cambio de mentalidad. Primero tengo que cambiar en mi interior, tengo que cambiar en mi modo de pensar, sobre todo ese modo de pensar que es contrario a Dios, a los demás, a mí mismo. Tengo que cambiar toda esa manera de pensar para que desde ahí entonces yo pueda manifestarla, testimoniarla hacia afuera. Esa es la dinámica de la conversión, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso, y todo esto, la conversión, ya ustedes lo saben, es un proceso, es un caminar que hay que profundizarlo ahora en Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo ideal para lograr la conversión que tanto necesitamos, porque recuerden que la conversión termina cuando nos vamos de este mundo, cuando usted se va de este mundo, ahí termina su proceso de conversión. Y todos estamos en el proceso de conversión, pero no todos lo vamos realizando de la misma manera. Hay unos que van siempre más avanzados que otros, pero vamos avanzando. Es aquellas palabras que dijo Jesús cuando habló de el porcentaje de los frutos. Hay quienes dan el 100 por 1, el 60, el 80, el 30, el 20. Así, en la conversión también vamos nosotros caminando. Hay unos que van en un 80%, otros van en un 60%, otros en un 20% y así sucesivamente. Debemos de esforzarnos, ya estamos terminando, no se me desespere. Debemos de esforzarnos de entrar en la dinámica de la conversión. Recuerden, la conversión también tiene su dinámica y tenemos que entrar en ella para poder cambiar nuestras actitudes y poder ser más comprensivos, más tolerantes, más pacientes y más justos. Es poner en práctica la conversión, es poner en práctica las palabras de Jesús, tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Y como última idea, mis hermanos, debemos comprender en relación ya a esto también de la conversión, debemos comprender que nosotros no somos el centro del mundo ni del universo, sino Dios. Debemos cambiar nuestra actitud y nuestra manera de pensar a la manera cristiana, nuestra actitud y recibir el amor de Dios, que es el centro de todo, para poder testimoniarlo a los demás. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, material hay de más para nosotros tener una conversión. Bueno, dentro de algunas de las cosas que mencionó, nadie ama lo que no conoce. Eso, de que se cae de la mata, como uno dice, y para eso está la escuela de formación y las parroquias, diferentes medios. Alguna de las preguntas, ¿qué implica leer el Evangelio para mí? ¿Cuándo leer el Evangelio? ¿Cuándo leer el Evangelio puedes sentir que el mismo Cristo que te habla? ¿Puedes sentir y experimentar que contemplas al mismo Cristo cuando lees el Evangelio? Y la última pregunta que mencionó, que todos tenemos que hacerla, ¿a qué debo renunciar para tener una auténtica conversión? Buenísimo. Algunas de las personas que tengan inquietudes o preguntas pueden ir escribiéndola en el chat y en breve las mencionamos para que el padre Robert nos las aclare. Así que voy a entrar al chat a ver si hay algunas.
Hay una, padre, dice, ¿qué diferencia hay de ayuno y abstinencia? O sea, dígasela a usted, mientras escriben las demás. Está en silencio. Está en silencio. El ayuno, como ya nos imaginamos, sabemos, es privarme de algo. Recuerden, refirámoslo siempre, perdón, no comer, no echarme nada al estómago. Dicho, ¿cómo te lo digo? Popularmente, estar en pijama, ayuno. La abstinencia es abstenerme, prohibirme de algo. Por eso, el miércoles de ceniza es ayuno y abstinencia. Son las dos. O sea, no comer, pero también abstenerme. Y ya los viernes de Cuaresma es ayuno, no abstinencia. Excelente. Hay otra, dice, en Cuaresma, ¿cuáles son los días obligatorios para el ayuno? Bueno, el miércoles de ceniza y los viernes de Cuaresma. Pero Buenísimo. también hay que tener en cuenta de que el ayuno, ojo, hay unas reglas también, o sea, de la iglesia. El ayuno no va en contra de la salud. O sea, a las personas que están enfermas, que tienen alguna enfermedad o algún quebranto, están exentos del ayuno. Porque si está enfermo, no se le puede someter tampoco a una situación de ayuno, porque eso le afecta a su salud física. Entonces, el ayuno, vuelvo y repito, no va en contra de la salud, de nadie. El que está enfermo está exento del ayuno. También el ayuno, hay una edad, la edad canónica, desde los 7 años de edad. El ayuno, ¿a quién obliga? Obliga a todo bautizado a partir de los 7 años de edad hasta, creo que son los 60 o los 65 años. Después de ahí, antes de esa edad y después de ahí, no hay se está exento. Pero si la persona quiere practicarlo, no hay ningún problema tampoco. Buenísimo Es bueno saber tener eso. eso en cuenta. Gracias. Hay otra preguntita, bueno, se la comento. ¿Por qué expresa que mientras más conocemos a Dios, más se aleja? No sé si fue una confusión o se dijo, pues no escuché. No. Eso va en el sentido de que, por lo que ya habíamos dicho anteriormente, como no podemos, nuestro conocimiento de Dios es limitado. No lo podemos conocer absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha establecido? Bueno, claro que Él dijo, sí, ustedes me tienen que conocer. Vamos a decirlo de esta manera. Ustedes me tienen que conocer. Y ustedes van a conocer de mí lo que yo he considerado que es suficiente, que es necesario para que ustedes me conozcan, me amen, se salven y estén conmigo. Ahora, cuando tú vienes hacia mí creyendo de que me vas a abarcar, yo lo que hago es me alejo más. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú sigas conociéndome, porque el conocimiento que tú vas a tener de mí no va a tener fin. Buenísimo. Por Hay otra eso, preguntita. en ese sentido es que Dios se va alejando, que es correcto. Excelente. Hay otra pregunta, padre. Dice que si el ayuno implica agua. Hay quienes ayunan a pan y agua. Sí. Buenísimo. Aquí hay una preguntita, padre, que De yo hecho, sé que... ojo, perdón que te interrumpa, Carlos. No sé si alguno de ustedes sabe, pero hay personas, muchas, que ayunan, que practican el ayuno, no solamente en Cuaresma, sino todo el tiempo. Me refiero que no es todos los viernes. Hay personas que ayunan todos los viernes. No importa que sea Cuaresma, todos los viernes. Y hay quienes, tengo conocimiento también de personas que hacen ayuno de un día completo, 24 horas.
Ok, esa fue una de las preguntas que hicieron aquí, ya está respondida, que si se podía, o sea, un día completo, ya usted la respondió Claro. ahí. Había otra pregunta que también fue respondida y aquí dice, el ayuno consiste en no ingerir nada de alimento, ¿hasta qué hora? Bueno, puede la mañana, porque tampoco, eh, si tú no puedes pasar el día más de mediodía sin comer, porque también te puede provocar alguna situación de salud. Por ejemplo, aprovechando también, y va unido, una persona, un deportista, una persona que hace deporte constante, o sea, pero que lo tiene como, eh, puede estar exento del ayuno. ¿Por qué? Porque para practicar el deporte tiene que estar alimentándose. Entonces, deportista activo es está exento. En el caso ya, o sea, cualquiera de nosotros que una cosa es que tú te pongas a correr en la Esta tarde. puya, padre, que me tiró. Sí. No, no, porque yo también lo hago, yo corro en la tarde. Pero, por ejemplo, hasta el mediodía, ayunar toda la mañana, desde que te levantas hasta el mediodía, pero dándole un sentido a ese ayuno, a ese sacrificio. Y más Buenísimo. si está trabajando, porque si está trabajando, te puede dar una sirimba si no ha comido, hasta al mediodía o a la una. Buenísimo, bueno tener todo esto que el Padre nos dice, pendiente para el tema del ayuno. Muchísimas gracias, Padre, por siempre estar dispuesto. Sabemos que el movimiento de Cursillo de Cristiandad forma parte de usted. También el tema de formar y entregar su servicio a cada uno de nosotros, tanto en la escuela de formación como los diferentes apostolados que tiene en su parroquia, y le agradecemos por ello. Recordarle a todos los... Espérate, Carlos, ahí pusieron del ayuno del pan y agua. Es decir, déjame decir algo Ok, rápidamente con adelante, esto, adelante. con esto. Miren, el ayuno de pan y agua sí es permitido, pero cuidado, no es que se van a hartar de pan, ¿eh? Que tampoco es así. Hay gente que lo hace así. Bueno, como esa pan y agua, quiere decir, por ejemplo, yo al mediodía me voy a comer 10 panes. No, tampoco así. No es que se vayan a hartar de pan, porque no hay sacrificio entonces. El pan como quiera es un alimento. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a través del chat, el padre va a estar compartiéndonos o sea, la diapositiva que él tiene de ese tremendo, de esta tremenda charla de reflexión. La vamos a pasar por los grupos, por los correos. Nos pueden escribir personal también si no están en los diferentes grupos, así le podemos agregar. Y también les informaremos ya en la semana la próxima formación que tendremos el lunes y también las formaciones que tendremos más adelante, que vienen siendo como cursos. También les recordamos que los live de la Escuela de Formación, los jueves a las 8 de la noche, se están haciendo cada 15 días. El jueves pasado tuvimos uno con el método Billings, buenísimo. El próximo jueves no tenemos, ya sería el de arriba. Entonces, Jerry le manda muchísimos saludos, le pedimos oración por él y los suyos, que están aquejados de una gripecita, esperemos que solo sea eso. Entonces, nada, le enviaremos todas las informaciones por los chats, nos pueden escribir personal y estamos a la orden. Padre, muchísimas gracias y nos da la oración final, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor y Dios nuestro, te damos las gracias por habernos acompañado en esta reflexión, estas palabras que ahora están en nuestra mente, con la gracia de tu Espíritu Santo. Bájalas a nuestro corazón para que se llene del fuego de tu Espíritu Santo y que así cada uno de nosotros vayamos con más conciencia a prepararnos para iniciar esta cuaresma este miércoles. Que así tú nos des esa oportunidad para poder seguir fortaleciendo nuestra intimidad contigo y también nuestra conversión. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén.